Para el tema de ciclos, continuaremos con la misma dinámica de tener ya el problema y tener diseñada la solución mediante el pseudocódigo para pasarla ya al lenguaje de programación C# en Visual Studio. Veamos el tema entonces del ciclo repetir para, solucionando el problema de sumar todos los enteros pares comprendidos entre 2 y 100. Observen que aquí no se pide que se impriman los números, solamente que se sume los enteros comprendidos entre este rango y prácticamente se impriman. La solución entonces es declarar una variable o dos variables de tipo entero, num para almacenar el número y tot suma que la he llamado, que se almacenará la suma de esos valores. Vamos a utilizar el ciclo repetir para, utilizamos la variable num, que va a ser la variable control, que va a inicializarse en 2, porque es solamente los números pares los que nos está pidiendo. Num2 se inicializa en 0. La condición es que el ciclo se repita mientras la variable num contenga un valor menor o igual que 100. Y la condición para que termine el ciclo necesitamos que la variable cambie, que se modifique. En este caso se va a incrementar de 2 en 2, por eso tenemos aquí la estructura de num es igual a num más 2. Aquí le estamos indicando que esa variable internamente se va a incrementar de 2 en 2. ¿Qué es lo que va a hacer el ciclo? Va a ir acumulando, va a ir sumando esos valores y los va a ir almacenando en la variable llamada top suma. Por lo tanto, top suma es un acumulador que va a contener lo que tiene esa variable más el nuevo valor del número. La primera vez va a contener 2, el siguiente valor va a ser 4, entonces va a sumar 2 más 4 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que este valor num sea menor o igual que 100. Finaliza el ciclo y después, fuera del ciclo, vamos a imprimir. Entonces el mensaje, el total de la suma de enteros pares comprendidos entre 2 y 100 es tot suma, que allí está el contenido del dato que nos están solicitando. Ya en la programación declaramos entonces como enteras las variables num y top suma. Top suma la estamos inicializando en 0. Y la estructura para el ciclo repetir para es for, es la palabra reservada, for, y entre paréntesis están las condiciones. La inicialización de la variable que controla el ciclo la inicializamos en 2, num igual a 2, le estamos asignando el valor 2, punto y coma para separar la condición. La condición es que num sea menor o igual que 100, punto y coma para separar el incremento o decremento de esa variable. En este caso, el incremento de 2 en 2. Allí lo indicamos, num es igual a num más 2. Entonces, cada vez que se repite, num se va a incrementar en 2. Y lo que debe hacer dentro del ciclo es ir sumando, ir acumulando ese valor. Y se va a almacenar en la variable top suma. Por lo tanto, top suma es igual a top suma más num. Allí finaliza el ciclo. Observen que igual que en los condicionales, si es una sola sentencia, no hay necesidad de que vaya estas instrucciones entre llaves, pero si es más de una sentencia, sí es necesario que se indique el bloque de código iniciando con llave y finalizando con llave. Aquí es una sola sentencia, una sola orden, no hay necesidad. Fuera del ciclo, entonces, se va a imprimir el total de la suma de enteros pares comprendidos entre 2 y 100 y el valor de esa suma. Finalizamos con readkey, vamos a ejecutarlo y observen que solamente me muestra la frase, el total de la suma de enteros pares comprendidos entre 2 y 100 es de 2550, porque eso es lo que le hemos pedido. No le hemos dicho que imprima los valores, que eso se podía hacer. Si quisiéramos, entonces tendríamos que aumentar otra sentencia y ya deberíamos utilizar las llaves. Podríamos decirle que imprima con console write, que imprima también el valor de num cada vez que se vaya ejecutando. Entonces me va a imprimir todos los números. Esa sería como otra versión del programa. Veamos el siguiente tipo de estructura de repetición, que es el ciclo repetir mientras. Para ello, el ejercicio es escribir los números del 1 al 5. La solución. He utilizado ahora una variable de tipo lógico, es decir, que solamente puede tener dos valores, o verdadero o falso.
la he llamado respuesta y le he asignado para iniciar el valor de verdadero. Otra variable que he declarado es entero, la he llamado contador y la inicializo también en 0. Y aquí va el ciclo. Repetir mientras tenemos la condición, mientras la respuesta sea verdadera, sea igual a verdadero. ¿Qué debe hacer dentro del ciclo? El contador lo va a incrementar en 1, por lo tanto contador es igual a contador más 1. Va a escribir el contador para que lo podamos observar, lo va a escribir y va a tener una condición para saber cuándo finaliza ese ciclo, porque de otra manera se vuelve un ciclo infinito. Si contador es igual a 5, entonces la variable controladora del ciclo la va a hacer igual a falsa. Y ya en ese momento entonces el ciclo va a finalizar porque esta condición ya no se cumple. Allí terminamos la condición y terminamos el ciclo de repetir mientras. En codificación quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo se declara una variable de tipo lógico? Con el tipo bool. Ese es el tipo, es la palabra reservada. La variable se llama respuesta y le asigno el valor verdadero, es igual a true. Otra variable de tipo entero que he llamado contador y la inicializo en 0. Y esa es la forma como se escribe el ciclo. While representa el mientras, while y entre paréntesis la condición. Como aquí está comparando, nuevamente va el doble igual. Mientras respuesta sea igual a verdadero, y el bloque de código debe indicarse entre llaves. ¿Qué debe suceder mientras respuesta sea verdadero? Debe incrementar el contador, lo podríamos escribir de esta manera, contador más y se va a incrementar en 1. O de lo contrario, podríamos escribir contador es igual a contador más 1. También eso es otra forma. Una vez incremente el contador en 1, va a escribirlo, va a mostrarme ese contador. Y luego va la condición. Si contador es igual a 5, ¿qué pasa cuando el contador llegue a 5? Entonces la variable controladora del ciclo, que es la variable respuesta, va a ser igual a falso. En ese momento, ya cuando regrese a verificar la condición, va a ser falsa y va a salir de este ciclo. Y finalizamos con el console Bradkey. Lo que sucede entonces es, no tengo que digitar nada porque no me está solicitando nada, simplemente hay un contador, hay una variable que va a almacenar un número que se va a ir incrementando de 1 en 1 y se va a escribir. Aquí escribió el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Por qué no continuó? Porque cuando esta variable, que es la variable num, tenga el número 5, la variable respuesta va a ser igual a falso, por lo tanto el ciclo termina porque la condición ya es falsa. Esa es una de las formas de terminar el ciclo. Veamos otro ejemplo. Se trata ahora de leer una lista de números enteros, sumarlos e imprimir el resultado. El tamaño de la lista se solicita antes de leer los números. La solución. Declaramos variables de tipo entero que se llaman canDatos, donde almacenaremos la cantidad de datos, n, que va a ser el número, contador, que lo inicializamos en 1, y la variable suma, que la inicializamos en 0. Vamos a escribir, digite la cantidad de números a sumar, leer esa cantidad de números y la vamos a almacenar en la variable canDatos, cantidad de datos. Y aquí empieza el ciclo. Repetir mientras contador sea menor o igual que la cantidad de datos. Si el usuario digitó 2, pues solamente se va a repetir 2 veces. Si digitó 100, se va a repetir 100 veces. Dentro del ciclo entonces se le solicita escribir la frase digite número, leer n, ese número que digita el usuario lo almacenamos en n, y luego vamos a sumar. En la variable suma vamos a almacenar o a acumular el valor de suma más n, más ese número digitado por el usuario. Y aquí tenemos un contador que se va a ir incrementando. ¿Para qué? Para que en algún momento esa condición que maneja el ciclo sea falsa. De lo contrario, pues ya sabemos que se vuelve un ciclo infinito. Y después del ciclo, fuera del ciclo, escribimos el resultado de la suma. ¿Por qué fuera? Porque si la escribimos dentro y el ciclo se ejecuta 100 veces, pues 100 veces se va a escribir esta frase. Y no necesitamos que sea así. Necesitamos que se escriba una sola vez. En codificación, entonces quedaría de la siguiente manera. Están declarados los datos de tipo entero, int, canDatos, n, contador, inicializado en 1 y suma igual a 0. Para inicializar esa variable. Escribimos con console write
digite la cantidad de números a sumar, leemos ese valor, lo que digite el usuario, y lo almacenamos en CAN-datos utilizando INPARSE. Iniciamos el ciclo. While, la condición es mientras contador sea menor o igual que cantidad de datos. Observen que contador ya estaba inicializado en 1, entonces sí se cumple esta condición. Porque si no fuera menor o igual que cantidad de datos, que el número que ha digitado el usuario sencillamente no ingresa nunca al ciclo. Entonces, esta condición debe ser verdadera si queremos que ingrese. Dentro del ciclo, entonces, está la frase digite un número, lo va a almacenar en la variable m, va a sumarlo y lo va a almacenar esa suma en la variable suma, y este contador lo va a ir incrementando de 1 en 1. Ya sabemos que esta es otra forma de representarlo. Aquí con la llave estamos indicando que este es el ciclo, este es el contenido del ciclo, el bloque que se debe ejecutar. Termina el ciclo y al finalizar entonces se va a escribir el resultado de la suma es y la cantidad pues que ya esté en esa variable. Verifiquemos entonces, aquí me pide que digite una cantidad de números a sumar, voy a escribir 3 para que no sean muchos. Digite un número, debe pedirme 3 números. 3, 5, 8. El resultado de la suma es 16. Efectivamente, el resultado es correcto. He pedido los 3 números, los he sumado y me ha impreso el resultado de esa suma. Eso es lo que solicitaba el ejercicio. Vamos a ver el otro formato del ciclo, repetir mientras. Aquí la diferencia es que la condición va al final. El ejercicio es repetir la palabra procesando hasta que el usuario indique que no. Entonces voy a utilizar una variable de tipo carácter que he llamado RTA, respuesta, y el ciclo. Repetir, ¿qué va a repetir? Va a escribir la palabra procesando y luego le va a preguntar al usuario, ¿desea continuar sí o no? Porque esta es la variable respuesta es la que va a controlar el ciclo. Le indica al usuario que debe digitar una S o una N y luego lee la respuesta. Y esa respuesta la va a comparar al finalizar el ciclo. Mientras respuesta sea igual a S, va a continuar. En el momento que sea un carácter diferente a ese, entonces el ciclo va a terminar. Veamos la codificación. Aquí la tenemos. Declaramos una variable de tipo chat llamada respuesta. ¿Cómo se indica este ciclo? Repetir mientras. Aquí observen que el mientras, el while, está al final. Entonces, la palabra reservada para este ciclo es do. Iniciamos con do, que es hacer, e indicamos el bloque de código con las llaves de inicio y de final. Y después de la llave de cierre está la condición. Observen muy bien esa sintaxis, por favor, para que no cometan errores. Do, abrimos llaves y aquí las sentencias que se deben ejecutar. Escribir la palabra procesando. Aquí hay un console write line sin nada entre los paréntesis, sin ningún argumento. Esto indica solamente un salto de línea. Aquí estamos. Va a escribir la palabra procesando, va a hacer un salto de línea y luego va a escribir la frase desea continuar sí o no. Luego va a leer la respuesta, la va a almacenar en esta variable que he llamado RTA, respuesta. Es igual, lo convertimos a carácter, lo que digite el usuario, y lo almacenamos en esta variable. Y finalmente evaluamos esa variable. Si respuesta es igual a S, la condición se cumple y continúa otra vez hasta que el usuario digite una letra diferente. El resultado entonces va a ser el siguiente. Miren que por omisión escribió una vez ya procesando, ya escribió la palabra procesando y me pregunta si deseo continuar sí o no. Si escribo S, la condición es verdadera y vuelve a ejecutar la misma acción. Escribir procesando y vuelve a preguntar. Vuelve a escribir S y continuará así todas las veces que yo digite la letra S. Voy a decirle que ya no. En este momento la variable o la condición es falsa y va a terminar. Ya salió del ciclo, ya terminó el programa, simplemente digito una tecla y el programa ha finalizado. Y por último veamos el tema de ciclos anidados, que es unos ciclos que contienen a otros. Se pueden utilizar varias clases de ciclos, siempre y cuando que se cierren donde corresponden. El ejercicio es, se tienen las notas de N estudiantes en los cursos de probabilidad, introducción a la programación, análisis de sistemas.
Y lo que se necesita es conocer el promedio de notas de cada estudiante. En el pseudocódigo la solución que le hemos dado es declarar variables de tipo entero que he llamado K y número de estudiantes. Esta variable K es para controlar uno de los ciclos, que es el ciclo para o el ciclo for ya en términos de lenguaje. He declarado unas variables de tipo real, es decir, que pueden tener decimales para almacenar las notas. Se llaman nota 1, nota 2, nota 3 y promedio. Esos pueden contener decimales. Escribir, digite el número de estudiantes, a ver, para cuántos estudiantes se va a trabajar. Y almacenar ese número que digite el usuario en la variable num_es. Repetir, repita mientras, ese es uno de los ciclos. Repita mientras número de estudiantes sea menor o igual que 0. Si el usuario digita un valor negativo o el número 0, pues no se va a calcular nada, entonces hay que indicárselo al usuario. El número de estudiantes debe ser mayor a 0. Digite el número de estudiantes y lea ese número de estudiantes, es decir, no me va a dejar continuar hasta que no digite un valor positivo para que pueda ejecutarse el programa. Luego que tenemos ya un valor positivo, ya sabemos cuántos estudiantes, cuántos cálculos vamos a hacer. Entonces vamos al ciclo repita para, que es el ciclo for, y la variable que me lo controla la he llamado K. K inicia en 1. Este ciclo se va a repetir mientras K sea menor o igual que el número de estudiantes y la variable se va a modificar, se va a incrementar de 1 en 1. Dentro de ese ciclo, ¿qué voy a solicitar? Primero un mensaje, escribir para el estudiante, y aquí estoy mostrando el valor que contiene la variable K para que haya un orden, ¿no? Entonces me va a decir estudiante 1, luego estudiante 2, estudiante 3, etc. Me escribe este mensaje y luego hay otro ciclo para validar esa nota. Las notas van a estar entre 0 y 5, entonces si digitan un valor menor que 0 o mayor que 5, pues debe generarme un mensaje indicando que es un valor incorrecto. Escribir, digita la nota de probabilidad, la almacena en nota 1 y aquí va a verificar si esa nota es menor que 0 o la nota es mayor que 5, entonces escribir nota incorrecta, el valor debe estar entre 0 y 5. Termina el sí y termina el ciclo. El ciclo, ¿cuál es la condición para que finalice? Dice, se va a ejecutar mientras la nota sea menor que 5 o sea la nota mayor que sea menor que 0 o mayor que 5. Es decir, este ciclo se va a ejecutar cuando se digiten notas incorrectas. Si la nota es correcta, no va a haber ningún inconveniente. Pero si el usuario sigue insistiendo en digitar notas negativas o notas superiores a 5, se va a repetir este ciclo, indicándole que la nota es incorrecta. Eso para la nota 1. Para la siguiente, para la nota 2, vamos a repetir el mismo ciclo, lo único que cambia es el nombre de la variable. Nuevamente digite la nota de introducción a la programación, lea la nota 2 y la analiza. Si es menor que 0 o si es mayor que 5, entonces escriba el mensaje que la nota es incorrecta y se va a repetir nuevamente este ciclo para la segunda nota mientras se digite una nota que no corresponda. Y lo mismo para la nota 3. Es el mismo ciclo, solamente cambia el nombre de la variable. Una vez que tengamos las 3 notas que ya sabemos que son correctas, vamos a calcular el promedio. El promedio va a ser igual a la suma de las 3 notas dividido entre 3 y finalmente escribimos el promedio para el estudiante número tal es este valor. Y finalizamos el ciclo repita para. Aquí estamos observando que hay varios ciclos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos dentro del ciclo for o el repita para, hay 3 ciclos dentro. Por eso hablamos de ciclos anidados. Veamos la codificación. Esta es un poco más extensa y vamos a analizar también otras cosas importantes. Están declaradas las variables. Lo nuevo es la utilización de una variable tipo float que me permite almacenar datos con números decimales. Para las notas pues es muy adecuado. Me muestra el mensaje, digita el número de estudiantes. Algo nuevo también aquí es dentro de las comillas tenemos estos caracteres, el backslash, la letra T, la letra T. Esto es para hacer tabulaciones, es decir, va a correr 8 espacios, otros 8 espacios y después va a escribir el mensaje.
solamente para mejorar la presentación en la pantalla. Luego almacena en las variables el número de estudiantes. Este es un dato entero, entonces se utiliza inparse para almacenar cuántos estudiantes se van a analizar. Aquí hay un salto de línea, console write line, es un salto de línea, y aquí empezamos ya con los ciclos para validar esas notas, para verificar que sean correctas. Mientras, esta validación es para verificar que el número de estudiantes no vaya a ser un número negativo o no sea igual a 0, porque no tendríamos nada que hacer. Entonces, si el número de estudiantes es menor o igual que 0, va a escribir el mensaje, el número de estudiantes debe ser mayor que 0 y nuevamente va a pedir un número hasta que sea positivo y podamos continuar trabajando. Luego va el ciclo for con la variable k que inicia en 1, se va a ejecutar mientras k sea menor o igual que el número de estudiantes. Si el número de estudiantes es 5, entonces se va a repetir 5 veces. Y la variable control se va incrementando de 1 en 1, por eso lo indicamos de esta manera, k más más. Dentro de este ciclo, entonces, empezamos los datos para el primer estudiante, escribir para el estudiante K, que la primera vez va a ser 1. Aquí nuevamente encontramos el símbolo de backslash n, que me indica un salto de línea. Aquí le estoy indicando, realice 2 saltos de línea y realice 2 tabulados y luego escriba para el estudiante número tal. Y empezamos a recibir las primeras notas. Aquí tenemos el ciclo, y estamos utilizando el ciclo do while. Solicitamos la nota, la almacenamos. Como este es un dato de tipo real, es un dato con decimales, para convertirlo entonces necesitamos trabajar con float.parse, que convierte el valor que digita el usuario, lo convierte en tipo float para que no tengamos inconveniente, y así se almacena. Verifica si la nota cumple con los requisitos que ya habíamos analizado, y si no es así, pues si esta condición se cumple, si el valor es menor que 0 o es mayor que 5, me va a escribir nota incorrecta y va a solicitar que se digite nuevamente. Así continuamos para la siguiente nota, que es para la nota del curso Introducción a la Programación. Un ciclo muy similar al anterior, lo único que cambia, como ya habíamos dicho, es la variable donde se almacena esa nota. En el primer ciclo se almacena en la nota 1, en el segundo estamos validando la nota 2, repite el mismo proceso, y lo mismo para validar la nota del tercer curso, que es la nota de análisis de sistemas. Vuelve a verificar, se va a repetir mientras el usuario esté digitando una nota incorrecta. Una vez tengamos las 3 notas, una vez hayamos pasado por estos ciclos, ya calculamos el promedio, sumando las 3 notas y dividiendo entre 3, y finalmente escribimos el mensaje. Aquí hay otra cosa nueva. Aquí estoy haciendo un tabulado. El promedio del estudiante, antes lo estábamos utilizando sumando cadenas. Ahora esta es otra forma de presentar datos. Y es que entre llaves, yo indico los argumentos o las variables que voy a mostrar. La primera va a tener el índice 0, la segunda va a tener el índice 1. Si tuviera más variables que mostrar, tendría que continuar 2, 3, 4, etc. Aquí voy a mostrar 2 variables. Voy a escribir el promedio del estudiante, el número de ese estudiante que está almacenado en la variable k. Entonces el índice de ese primer argumento es 0. Aquí va a ir el número de ese estudiante, es 2 puntos, y ahora entre llaves escribí el formato para el segundo dato, para la segunda variable, que es promedio. Este promedio puede tener decimales y necesito indicarle cuántos decimales va a tener. Entonces 1 significa el índice o el número de la variable que voy a mostrar. La primera es 0, la segunda va a ser 1, 2 puntos, y aquí indico el formato, número, punto, número, número. Aquí le estoy indicando que va a ser un entero y 2 decimales. Ese es el formato. Si no lo indico, pues va a mostrarme con mayor número de decimales, y en cuanto a notas, pues es adecuado que muestre únicamente 2 decimales. Vamos a ejecutarlo entonces. Digite el número de estudiantes. Voy a digitar solamente. Veamos qué pasa cuando digito 0. Me dice el número de estudiantes debe ser mayor a 0. Digite el número de estudiantes. Nuevamente me solicita. Le voy a decir que 2. Y empezamos a pedir los datos.
Para el estudiante 1, digite la nota de probabilidad. Entonces vamos a darle un valor negativo, menos 5. Nota incorrecta, el valor debe estar entre 0 y 5. Vamos a darle un valor correcto, 1. Digite la nota de introducción a la programación. Va a suceder lo mismo si digito un valor superior a 5. Nuevamente, nota incorrecta, el valor debe estar entre 0 y 5. Voy a digitarle un valor correcto, 1. Digite la nota de análisis de sistemas. Vamos a decir que también sacó 1 para ya conocer el promedio, que sería 1. El promedio del estudiante es 1. Ahora dice, para el estudiante 2, digite la nota de probabilidad. Voy a utilizar ahora decimales. Le voy a decir 3, no punto, sino coma. 3, para que vean que sí se recortan los decimales. Voy a darle 3,57. Digite la nota de introducción a la programación. Digamos que sacó 4,555. Y la nota de análisis de sistemas, digamos que tienen 3. Observen que calcula el promedio y me lo muestra solamente con 2 decimales. El promedio del estudiante 2 es 3,78. Con 2 decimales porque así se lo informé en la programación. Hemos terminado porque son solamente 2 los estudiantes. Entonces, verifiquen por favor esas codificaciones y las pueden mejorar para que aprendan mucho más. Gracias.